Peso Pluma por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Para mí es una ocasión muy grata porque estoy acá con Lucho Araoz, que fue el poeta que a mí me introdujo a Hernández un tiempo ya bastante inmemorial. Unas frases ideales a mi oboe. 3 libros singulares. Solitarios son los actos del poeta, como aquellos del amor y de la muerte. Hernández. Al releer obra poética completa, Lima 1983 de Luis Hernández, editada por el narrador Ernesto Mora y su efímero pero significativo sello Punto y Trama, prácticamente fundado para la ocasión, nos quedamos perplejos ante la potencia y eternidad de estos poemas. En efecto, uno se pregunta qué es lo que permanece fresco con tanta vitalidad en esta poesía. ¿Cuál es el particular matiz que todavía nos congrega ante la genialidad de una creación imposible de perfilar, difícil bajo la noche, como escribió el propio poeta, pero cuyas aristas prismáticas, plenas de color, reverberan como el mar azul Prusia de la herradura y el sol lila entre los flotantes y apoderados automáticos yates? Situémonos entonces alrededor de 1960, días dorados de la primera juventud de Luis y de sus pares generacionales, jóvenes poetas y estudiantes de la Universidad Católica como él, Javier Heró y Antonio Cisneros. A una distancia de 55 años, podemos reconocer que con esta pequeña célula nace la poesía contemporánea del Perú tal como la entendemos actualmente. El lanzamiento de sus 3 primeros cuadernos, El Río, 1960, de Heró, Destierro, de Cisneros, y Orilla, de Hernández, ambos de 1961, en la famosísima Minerva de las ediciones de La Rama Florida, imprenta tarjetera con la que el poeta Javier Sologuren publicó más de 100 títulos en largos años de proficua actividad. Parece no dejar ninguna duda sobre la fundación de la nueva poesía peruana en torno al inicio de la década de los 60 y por ende a la generación que en ese instante sentaba las bases de un twist y una modernización cuyas proyecciones llegan hasta nuestros días. Entremos a Orilla. A nivel de construcción lírica, Hernández demuestra una precoz maestría, así como el magistral dominio del ritmo para la perfección elástica de sus tunes mejor tocados. La música de esta poesía brilla por sí sola. Cerrada hacia poniente la sonrisa, o con rara sabiduría juvenil sobre el misterioso e incompleto destino humano, nos deja escuchar esta plástica cadencia inapelable. Legiones de senderos inconstantes, que el mar y lo ignorado cierran juntos. Encontramos también la inclusión por vez primera de un signo urbano, decisivo elemento posterior en su obra. No es posible sentarse, viven aún como arena las luces de la calle. Es interesante comprobar que el mar, tan presente a lo largo de toda la poética de nuestro autor, aparece en Orilla no solo como tema central, sino prefigurando un constructo que alude a una presunta, diríamos, ideología marina subyacente en Vox Horizona, y que aquí se presenta de esta manera: la última onda, limpia y azul, ha caído tan cerca de mí que puedo sentir su pensamiento. Es como si el océano le transmitiera su lenguaje. Dirigiéndose al mar, el poeta le dice: hemos escogido de ti la más bella estancia, el final de la tarde, cuando hablas con el viento una jerga incomputable. Hernández trata de traducir lo que escucha de ese raro argot. Esta sería la base central de su ars poética, de manera similar a lo que Ezra Pound sostenía. La misión del poeta es reproducir el canto de los pájaros. No es casual que, cerrando Orilla, aparezca el sonido humano al contemplar el océano. Una voz que no es nuestra también puede llamarnos. Donde la voz
del mar es simultáneamente la voz del poeta. Para finalizar nuestra breve incursión en Orilla, leamos el texto de 3 de la tercera parte del poemario, cuya importancia sería fundamental en la poesía hernandiana. Según el testimonio de Mirko Lauer, estas líneas: junto al muro crece la hierba, su sombra, la sombra de la luna, mágica, ancestral, la sombra de mi cuerpo, eran su poema favorito hasta el final, y lo era porque traía lo que para él fue lo mejor de las estructuras de sonido y medida que jamás había escrito. Y una de sus preocupaciones fue que sentía que nunca había podido volver a escribir algo tan perfecto y tan bueno como ese poema. Una memoria personal a propósito de estos versos. En 1975, lleno de fervor por la poesía hernandiana, busqué en la Biblioteca Nacional, ya que era una edición inhallable, el ejemplar de Orilla, y al leerlo escribí dichos versos en mi cuaderno de apuntes, fascinado por su cadencia y hondura metafísica. Efectivamente nos dan una idea perfecta de la gimnasia métrica que Lauer relata en su memoria de Hernández. Recitaba, volvía a recitar, seguía recitando y le daba vueltas a la cosa. Inmediatamente. Tiempo después descubrí lo que hacía. Estaba midiendo. Le preocupaba mucho la medida de las cosas, cómo se organizaba la sílaba, dónde caía el acento, cómo jugaban las vocales, y para eso necesitaba repetir todo el tiempo. Charlie Melnick, 1962, iría a significar un paso adelante dentro de su poesía en aquel camino de la búsqueda por la óptima configuración rítmica. El breve poemario está compuesto por 2 secciones. La primera es la elegía por el personaje, y la segunda, denominada La canción de Charlie, asume su voz. De arranque el poeta clama ante la ausencia de su compañero. Como cuando vivías, cantarás, aunque no vuelvas. Estamos notificados del dolor que produce dicha ausencia y del férreo convencimiento del sujeto poético sobre la supervivencia del canto, es decir, de la poesía, más allá de la muerte. Eso es lo que nos queda claro con estas líneas. ¿Quién, qué lluvia hará surgir el día ahora que no regresas desde tu noche perfecta? Como es usual en Hernández, el mar es su primer referente. Observándolo, el poeta se expresa con maravilloso ritmo. Qué poco encuentro ahora de tus cantos en la fuente cegada del océano. Y la entera realidad está empapada de lo que nos dejó el amigo que partió. El camino del mar hacia la casa lleva solo la huella de la imagen sin fin de tus canciones. Una canción que el deudo es capaz de transformar con musical melancolía en alta poesía basada en la elaboración prosódica de la letra. En la canción de Charlie toma la palabra el personaje. Puedo llegar al mar con la sola alegría de mis cantos. Defensa y presencia inmediata de la poesía, el dominio del ritmo que ya tiene su marca personal intransferible, evolucionará en una música verbal que ya está aquí codificada en la maestría del endecasílabo castellano. Solo el hondo sentido del estío, y un verso después, mis manos que rebalsan, otra vez la perfección fónica del endecasílabo, el reflejo incesante de las olas. En relación a ese tema, es válida la afirmación de Mirko Lauer. Sus primeros libros habían sido libros sumamente hispánicos, e incide, dándonos esta primicia, en la pasión de Hernández por Juan Ramón Jiménez, su máxima economía de medios y la frescura de manejarse de manera minimalista en el campo de la filosofía profunda, aunque también recuerda la fase alegre de Hernández, Dylan Thomas, Pound y ese tipo de búsquedas, nombres más familiares para un lector de nuestro poeta. Las Constelaciones, tercer libro de este volumen recopilatorio, fue publicado en diciembre de 1965 por el sello Cuadernos Trimestrales de Poesía, la legendaria revista que desde Trujillo dirigía el poeta Marco Antonio Corcuera
y que organizaba cada 5 años el consagratorio premio El Poeta Joven del Perú, cuya primera versión en 1960 habían ganado compartido Javier Heró y César Calvo. El libro de Hernández obtuvo el segundo premio en el certamen de 1965, lo cual constituyó un escándalo en aquel momento, ya que tirios y troyanos consideraron que Las Constelaciones debió ser el libro ganador. Mucho se ha especulado en torno a la participación de nuestro autor en dicho concurso, pero yo tengo el testimonio del poeta Luis Lahoz, íntimo amigo de Hernández, quien me refirió en los días de nuestra revista Auqui, 1975-76, que fue César Calvo quien, sin la autorización de su autor, envió al concurso trujillano el texto de Las Constelaciones, y que él mismo mecanografió. Perdona, Lucho. Sea como haya sido, lo concreto es que esto hizo posible la aparición de un libro que por varias razones fue y es una piedra de toque fundamental en el desarrollo de la poesía peruana contemporánea. Toda la primera parte de Las Constelaciones gira alrededor de los signos zodiacales. El eje central de los poemas podría situarse en la contemplación de los astros en nuestro hemisferio. Es el sur quien nos lleva y nos olvida hacia el alba postrera sus presagios, aprendidos sin miedo en las estrellas, como leemos en Piscis, obviamente realizando una exploración sobre el destino clásico tema por lo demás. La finitud impresa en el vaho sideral, y sin embargo la belleza de las constelaciones permiten al poeta la elevación de su canto más allá del dolor y la extrañeza de vivir, como en Sagitario: hasta el último día en que agobiado revelaste a tu pena que morías. Otra nota destacable en este poemario es la construcción original de una poesía predominantemente urbana. Luis Hernández nos ofrecerá en Las Constelaciones las primeras contundentes imágenes de la ciudad en nuestra poesía, modernamente hablando, en tanto discurso sostenido de una integral visión cosmopolita. Si bien es cierto que ya tenemos la incursión urbana en la vanguardia de los 20s, 30s, así como la transformación simbólica que de ella hace Verbigracia Eyelson en los 40s, 50s, será nuestro poeta quien nos la presente con un nítido realismo de notable plasmación lírica. Agosto es el mes más simple. Yo soy ahora quien sueña, quien dobla lentamente en las esquinas. Brillante pintura del taciturno habitante de las ciudades, y de paso un homenaje al maestro T.S. Eliot al parafrasear el famosísimo arranque de The Wasteland: April is the coldest month. Mención aparte y en relación al realismo del que hablamos líneas arriba, merece la contribución de Luis Hernández a lo que podríamos llamar la revolución conversacional ocurrida en nuestra poesía durante los 60s y 70s del siglo pasado. Fenómeno continental que se habría iniciado con la antipoesía de Nicanor Parra y el exteriorismo de Ernesto Cardenal, aún en los 50s, y el desarrollo coloquialista de Enrique Lin a comienzos de los 60s. Pues bien, Hernández aportó significativamente al mejor logro de dicha tendencia en Las Constelaciones. Por ejemplo, en la composición dedicada al quizá más grande poeta de Occidente en el siglo XX, el norteamericano Ezra Pound, Hernández hilvana con fineza los siguientes versos. Sé que si llegaras a mi barrio, los muchachos dirían en la esquina: ¿qué tal viejo chesumare?, insertando en el discurso poético la que es considerada la peor procacidad del habla cotidiana en el Perú. A reproducir dicho giro, y además en el escenario urbano de la juventud callejera, Hernández dio un paso adelante y fundacional para el tratamiento del lenguaje coloquial en el imaginario de la poesía conversacional hispanoamericana. La naturalidad de su inserción es directamente proporcional a la lograda elevación del vocablo a la calidad de poesía, espléndido corolario a la sinceridad creadora de su talento innovador. Aquel extraordinario poeta que fue Luis Hernández reconforta con su luminosa poesía aún hoy en día nuestra impecable soledad.
Por ello, cierro esta invitación a la lectura de sus primeros cuadernos con sus propios versos. En la última esquina del tiempo, mendigando el retorno, condenado, hallarás las 1000 fases de lo eterno. Eternidad en y desde la que tú siempre estarás entre nosotros, querido Lucho. Gracias.